Bien, entonces, vamos a analizar un poquitito lo que les quería mostrar. Es el tema de qué ventajas puede traer el uso de un programa de geometría dinámica. Yo había trabajado con alumnos, esto como les decía, en mi tesis trabajaba sobre el estudio del impacto que produce la implementación del software de geometría dinámica en el aprendizaje de la geometría en alumnos que cursan el segundo año de la escuela secundaria. Un poquito largo el título, pero algo así era más o menos, palabras más, palabras menos. Y bueno, había hecho un diagnóstico inicial donde era muy parecido a este, lo que ven acá. Después se implementó esa secuencia didáctica, vieron que mostré, esta que está aquí más abajo, ven toda esta secuencia didáctica. Yo usé Sketchpad, pero bueno, la idea es la misma, digamos, una vez que uno aprende a usar un software de geometría dinámica, listo, lo adaptás a cualquier otro software. ¿Está? Y bueno, después de implementar más o menos, fueron 8 o 9 clases de 2 horas, usando esa secuencia didáctica y un poquito más, se tomó un diagnóstico. Está bien, al principio no sabían ni lo que eran dos rectas perpendiculares. ¿Se entiende o no? Inicialmente no había idea de que eran a lo sumo paralelas, a lo sumo, pero no más que eso. Después de implementar, fíjense qué es lo que sucede. Indicar cómo son las calles y fíjense, presten atención a todo lo que conlleva todo este análisis. Dice, indicar cómo son las calles, estamos hablando de octavo año. Sería octavo año en esa época, segundo año, dijimos, ¿no? Segundo año. Bien, perdón, segundo año. Indicar cómo son las calles desde el punto de vista geométrico. Dice, el Sonda y Paula Albarracín son paralelas entre sí. Fíjense los términos, podría haber puesto paralelas, no, paralelas entre sí. Perpendiculares entre sí. ¿Lo ven? Ya eso quiere decir algo, ¿eh? El paralelas entre sí, perpendiculares entre sí. Algo quiere decir. En el fondo, ya vamos a ir viendo. Después dice, completar. Se llama bisectriz de un ángulo a la semirrecta que divida un ángulo en dos ángulos de la misma amplitud. Se llama punto medio al punto que se encuentra en la mitad de un segmento. La mediatriz de un segmento, fíjense este detalle, ¿eh? Es la línea perpendicular al segmento que pasa por el punto medio. ¿Por qué creen que dicen que es la línea perpendicular que... Bueno, vamos a dejarlo ahí, vayan pensando. Línea perpendicular, todavía no respondo. Sigamos bien. Dice, para construir dos segmentos consecutivos, bueno, eso no hay un... Acá dice, para saber si un triángulo es equilátero con Sketchpad, lo único que puedo hacer es medir los lados y arrastrar. Falso, dice, porque miren cómo escribe hay. Pero por eso estoy diciendo, analicen todo lo que está pasando. Porque hay que seguir los pasos correctos uno por uno y lograr una correcta construcción. No dice demasiado, pero fíjense más adelante, la misma persona. Construye un triángulo isósceles con instrumentos de geometría y luego explica cómo se haría con Sketchpad. Acá hizo el triángulo isósceles rectángulo. ¿Está? Esto obviamente con regla y compás, square, ¿está? Bien. ¿Y cómo se hace con Sketchpad? En ningún lado tenían el software, ¿eh? Ni nada por el estilo. Así. Construye un segmento AB. Construye una perpendicular que pase 1 por A o B. En este caso A. Construye una circunferencia que parta desde A y se apoye en B. Marco el punto de intersección entre la línea perpendicular y la circunferencia y lo rotulo como punto C.
Oculto la circunferencia y la perpendicular y uno con un segmento A y C. Luego construyo otro segmento A, B y C. Bueno, B y C. Dice, construye la mediatriz del segmento AB. ¿Cómo se puede construir en un segmento con esquema? Acá lo hizo a mano, regla y compás. Y acá dice, elijo el segmento y con el botón derecho del mouse escojo la opción construye punto medio, rotulo el punto medio, luego elijo el punto medio y el segmento y con el botón derecho del mouse elijo la opción construye perpendicular. Analizamos el siguiente y después quiero que me digan lo que piensan ustedes. Otro diagnóstico, el mismo. El son paralelas, perpendiculares, bisectriz, ¿no? De un ángulo, la semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos más pequeños con la misma medida. Se llama punto medio al punto que se encuentra en la mitad de un segmento. La mediatriz de un segmento es una recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio. Dos rectas perpendiculares, si al cortarse en un punto, forman un ángulo recto. Para construir dos segmentos consecutivos congruentes con esquema necesito usar la circunferencia verdadero porque va a cortar a ambos segmentos a la misma distancia del centro. Para saber si un triángulo es equilátero, decía con esquema, lo único que puedo hacer es medir falso. También puedo medir sus ángulos. Construye un triángulo isósceles. A ver cómo explicó esta persona, cómo hace la construcción del triángulo isósceles. Con esquema debo construir un segmento. Luego, construir una línea. ¿Ven de nuevo? Una línea perpendicular al segmento que pase por uno de sus extremos. Después creo una circunferencia que tenga centro en B y que corte a los segmentos AB y BC. Por último, uno de los puntos necesarios para formar el triángulo. Después, para construir la mediatriz, dice, para construir la mediatriz de un segmento con esquema, debo construir un segmento, seguido busco su punto medio, luego selecciono el segmento y el punto medio y construyo una línea perpendicular al segmento que pase por su punto medio. Bien, dejo de compartir y los escucho. Estos son alumnos de 13 años que al principio no sabían que eran dos rectas perpendiculares, después de 8 clases, 8 eran 8 en total, de 2 horas, haber usado una secuencia de geometría dinámica, escribían eso. ¿Qué opinan? Aprendieron. ¿Eh? Aprendieron, profe. Aprendieron. Sí, en algunos casos se veía como que era muy específico. A ver. Para mí, el primero que escribió era muy específico, más allá de la falta de ortografía. Bueno, pareció... a ver, ahí está. Yo, ¿por qué marcaba? A ver, ¿por qué creen que yo le marqué la falta de ortografía? Porque me parece que en este caso no era importante eso, sino que él pudo lograr ese aprendizaje que tenía que ver más que nada con la geometría. Bien, pero más también con que, ¿qué lenguaje usaba con mucha precisión? Ahí está, lo que dice Carolina Bosch. Manejan perfecto y en consecuencia aprendieron esos contenidos. ¿Entienden o no? Es decir, que utilizaban el lenguaje del software. Independientemente si saben, digamos, práctica del lenguaje o no. Digamos, ¿entienden? Toda esa terminología precisa que usaban venía a consecuencia de que de estar interactuando continuamente con el software. Entonces empezás a hablar el idioma del software. Por eso, ¿qué le decía en una? ¿Qué le marcaba continuamente? Línea perpendicular. Cuando para nosotros sería no una línea perpendicular. ¿Qué sería? ¿Una qué? Mediatriz. ¿Pero qué era? Una recta perpendicular. La recta. ¿Y él por qué decía línea? Porque seguramente, ¿qué pasaba? Veía una línea. No, el software lo decía. El software decía línea perpendicular. El software decía línea. Claro, cada 2 por 3 decía línea perpendicular. ¿Entienden? No sé, rotulo el punto C.
¿Qué chico va a decir, no? De segundo año, rotulo. A ver, no estoy desmereciendo para nada, ¿no? Pero estoy diciendo, ni a mí me sale ese término, porque no es un término que usemos cotidianamente. Sin embargo, a él se le hizo cotidiano usar el término rotular. ¿Por qué? Porque continuamente iba cambiando los rótulos, ¿no? De cada punto, los puntos, los nombres de los puntos, ¿entiendes? De los puntos, de los segmentos. Esos son los rótulos. Bueno, ¿se entendió más o menos? ¿Eh? Sí. Bien. Eso supuestamente serían algunas ventajas que se pueden observar al haber implementado el software. Bueno, vamos a empezar entonces ya específicamente con el uso del software. ¿Estamos? Bien. Primero vamos a hablar, que esto no está en el apunte, así que tomen nota. Vamos a hablar sobre tipos de puntos que podemos crear en un software de geometría dinámica. Bien. Ana, tenés el celu a mano, ¿no? Sí, lo tengo acá. Pero el GeoGebra no lo tengo acá, lo tengo en la computadora. Sí, por eso. Listo. Está bien, no importa. Pero digo para que me compartas por WhatsApp. Sí. Verifiquen de bajarse también el... ¿Vieron que hay uno que se llama geometría y otro que se llama graficadora? ¿Puede ser? Sí, sí, Tengan a profe. mano el de geometría, Sí. que dice geometría por las dudas. Y el graficadora, las dos. Porque puede ser que uno falle. ¿Entendido? Bien. Bueno. Profe, Y yo tengo el Classic 5, el que viene, el ahora viejo. vamos viendo qué va pasando. Ah, bueno. Porque no bajé el que viene por separado, porque cuando lo quise instalar, se instalaron encima uno del otro y se arruinó todo. Claro. Y Bien. el viejito funciona. Bien. Bueno, tipo de punto. Bien, el primer punto que vamos a ver es el que se denomina punto libre. Punto libre. Bien. Yo voy a hacer de geometría entonces. ¿Se ven? Bien, ¿qué sería un punto libre? Elijo en herramientas básicas, ¿no? Vieron que tenemos las herramientas acá abajo y la calculadora, ¿ven? La herramienta y las calculadoras. Bien. En la opción de herramientas, vamos a elegir la herramienta de punto y vamos a crear un punto en el plano. Es decir, toco punto, toco el punto y toco un punto ahí. ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Elijo la herramienta mueve. ¿Ven que está aquí, abajo? Elijo la herramienta que dice mueve y toco el punto A. ¿Qué pasa? Si yo lo muevo, ¿qué pasa con ese punto? ¿Se mueve cómo? ¿Cómo se mueve ese punto? De forma libre para De forma cualquier libre. lado. Entonces, ¿qué sería un punto libre? Un punto que se encuentra creado en el plano y que al someterlo a prueba de arrastre, lo puedo mover en cualquier lugar del plano. ¿Entendido? Es un punto libre. Es un punto que fue creado sin ningún criterio en el plano y que al someterlo a prueba de arrastre se mueve libremente en todo el plano. Someterlo a la prueba de arrastre. ¿Vieron? Elegir mueve y muevo. Bien. ¿Listo? Bien. Sí. Bueno. Segundo tipo de punto que podemos crear.
punto en objeto. ¿Qué sería un punto en objeto? ¿Lo muestro? Y después me dicen. ¿En una recta o en un segmento? A ver, por ejemplo, yo voy a elegir la circunferencia. ¿Ven acá? La herramienta de circunferencia. Marco primero el centro y después otro punto. Ahora, yo voy a elegir punto y voy a crear un punto en la circunferencia. Es decir, que el punto D que creé recién, tocando acá, tocando punto y tocando la circunferencia, supuestamente creé el punto ¿en dónde? En la circunferencia. ¿Pudieron hacer eso? Sí. Bien. Ahora me gustaría que... Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando usted apretó circunferencia, ya aparece el punto B y el C. No lo tiene que poner usted. No, tenés que tocar un lugar en la pantalla y otro lugar en la pantalla. Ok. Mirá, te muestro. Elijo circunferencia primero. Circunferencia. Sí, Toco, por ejemplo, por acá. ¿Te ubicás? sí. Ahí. Listo. Y después toco otro lugar. Por ejemplo, por acá. Que es donde pasa la circunferencia. Ok. Claro. Primero marcas el centro y después la circunferencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo que Gracias. hice fue elegí la herramienta de nuevo de punto y voy a crear un punto en objeto. Entonces, toco la circunferencia, es decir, pongo acá y toco ahí el punto. Y ahora les voy a pedir que elijan la herramienta que dice mueve y me gustaría que sometan a prueba de arrastre el punto D. ¿Qué sucede? Solo se puede mover en la Se circunferencia. mueve en la circunferencia nada más. ¿Todo el mundo le pasó eso? Fíjense, miren. Muevo. Sí, Y si muevo el punto D, por más que mueva para cualquier lado el dedo, ¿me siguen? Solamente Sí, se está moviendo ¿en dónde? la circunferencia. En la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Podemos presionar las tres liñitas si quieren. Entonces, punto... no definimos que era un punto en objeto. ¿Qué es un punto en objeto entonces? Es un punto que es creado, justamente como lo dice la palabra, en un objeto geométrico y que al someterlo a la prueba de arrastre, ¿qué sucede? Queda condicionado por el objeto. Muy bien. Su movimiento queda condicionado por el objeto. Por ejemplo, ya que estamos, Y el podemos... punto A que era movible, que quedó adentro, ¿ya no lo puede mover más o sí? Pregunto, y acá viene la definición de geometría dinámica. ¿Qué criterio utilicé yo? Importante. ¿Qué criterio utilicé yo para crear el punto A? Que era un punto libre. Bueno, científico. entonces, si lo someto a prueba de arrastre, ¿qué pasa con el punto A? Ah, ok. Ya no es más libre. ¿Entienden ahora? Es libre. Ahora se entiende Sí. lo que quiere decir que al someterlo a prueba de arrastre mantiene las propiedades con las que fue construido. Sí. Sí, Ahora se entiendo. entiende la definición de geometría dinámica. Fíjense. Volvemos de nuevo a la definición de geometría dinámica. Así le cierra. Voy para arriba. ¿Dónde está? Ahí está. Dice, lo leo rápido. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿O no? No. No. Perdón. Entonces, dice, un programa de geometría dinámica es un editor gráfico
que da la posibilidad de dibujar diagramas geométricos en la pantalla de un ordenador. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien o no? Sí. Es lo que hicimos. En realidad, es más que un simple editor, ya que el diagrama se redibuja de manera continua, conservando intacta las relaciones geométricas que hayan sido declaradas en su construcción, así como todas las propiedades implícitas en ella. De esta manera, la naturaleza de las figuras que se hacen en un entorno de geometría dinámica es diferente a la de los dibujos que hacemos con papel y lápiz. ¿Se entendió? Sí. Bien, por eso se llama justamente geometría dinámica. Bien, y nos queda otro tipo de punto, que es el punto como intersección, o un punto en intersección. ¿Cómo sería la cuestión? Vamos una opción es volver para atrás, si quieren. ¿Ven la flechita acá para atrás? O la otra, presionamos las tres liñitas de aquí y elegimos borrar todo, descartar por ahora para que no haya problema. Bien. Punto en intersección, ¿cómo sería? Por ejemplo, voy a trazar una recta, marcando dos puntos nuevamente. Un punto ahí y otro punto aquí. Y ahí ya tengo una recta. Y puedo trazar otra recta. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a elegir el punto y vamos a crear en la intersección. Pregunto, ese punto E, ¿qué diferencia tiene así ya de movida, digamos, en relación a los otros puntos que hemos creado? El punto E, ¿qué ven así como? Tiene otro color. Tiene otro color, muy bien. ¿Lo ven? ¿De qué color es? Negro. Negro. Bien, perfecto. Entonces, ahí te está indicando que ese punto está creado en una ¿qué? Intersección. En una intersección. Y aparte no se pueden mover. Claro. A diferencia de los Bien. otros. Es como que está medio trabado todo, ¿no? Lo que puedo mover será la recta en todo caso. Miren si muevo la recta. ¿Ven? Si muevo la otra recta. ¿Se va viendo o no? Incluso lo puedo mover hacia arriba. La D pasa para el otro lado, pero la E sigue quedando ahí, el punto E. Pero los puntos de la recta también se pueden mover. ¿Cómo? Los puntos de la recta Sí, también sí, se sí. pueden mover. Ah. Yo lo que quiero, lo que estoy viendo es el tema del punto E. ¿Está bien? Bueno. Eso es punto como intersección. Ahora, un detalle para tener en cuenta. Siempre la intersección para el GeoGebra tiene que ser sí o sí dos objetos. ¿Se entendió lo que dije? Dos Sí. objetos. ¿Por qué? Anótenlo eso, porque es muy importante. Porque si hay, por ejemplo, ¿vieron los puntos notables de triángulos? ¿Me siguen o no? En los puntos notables de triángulo. Entonces, la intersección de las tres medianas, las tres mediatrices, cosas por el estilo. ¿Se entiende? Sí, ¿Qué profe. pasa? Si yo quiero construir el punto de intersección en ese tipo de construcciones, sí o sí necesito construir dos solamente. Dos medianas o dos mediatrices. Porque si no lo va a considerar como una intersección ambigua.
Porque para la compu son dos, la intersección es entre dos elementos, dos objetos. ¿Me siguen? No puede haber tres, porque no vas a saber elegir entre quién se va a dar la intersección. Es lo que se denomina muchas veces intersección ambigua. ¿Está? O me fui, o no se entiende lo que estoy diciendo. Sí, yo traté de hacer otra recta y no hace intersección con esas dos. Bien, Es porque no independiente. sabe detectar, digamos, la intersección para el GeoGebra son dos elementos solamente. ¿Estamos? Bueno, Sí. Seguimos. Bien, ahora les pregunto lo siguiente. A ver. Bueno, a ver, por ejemplo. Bien. Un momentito, ¿eh? Bien. Ana, ahí recibiste algo por WhatsApp, fíjate. Aunque tiene un solo palito por ahora. Ahí está, ahí está. Bien. Bien, lo que les mandé ahí fue una construcción que hice recién en GeoGebra. Le envié el boceto con la opción de las tres liñitas compartir. Bien, le mandé este boceto, ¿lo vieron? Bien, activen aunque sea un poquito el micrófono, vamos a poner un poco de onda porque si no están todos muteados la cosa no va. ¿Está? Así que... Ah, profe, estuve hablando sola entonces. Ah, No, que le decía que veo 2 puntos, pero me parece que los otros deben estar ocultos porque siempre empieza por la A. bien. Bueno, muevan el punto C y muevan el punto F, a ver qué pasa. El C parece como una Sí, circunferencia. el F está sí, sobre una recta. O el, Cuando alguien pueda me... La opción Sí, mueve, ¿eh? Sí, sí. El C gira nada más, como si estuviera en una circunferencia, y la F parece que se movieron en una recta. sí, parece que se movieron una recta la F y ¿En una recta? Diagonal. El C y la F en una recta, se mueven juntos. Vamos, A mí me parece como si hay estuviera más libre. gente en la cuadrícula, veo más gente, ¿eh? Un segmento parece. Ah, si no no, sé si profe. estamos ahí. Ana, cuando puedas me agregás al grupo. F como que tiene un Ay, límite, Marce, me había profe. olvidado. Perdón. Igual te lo mando te lo mando por privado. Sí, pero agregame al grupo porque me acuerdo los miércoles No, que nos ya toca. te dije que si te ibas no volvías. Ah, Ahí te... Bien. era por salud mental, Ana. Hay una actividad con el GeoGebra, si no se olvidaron. Bueno, ¿y? No lo pude abrir. Profe, F Perdón, parece que Ana. tuviese un límite. Es porque les No decía sé. de abrir, de tener por la duda la graficadora, tener el que dice geometría. A mí se me abrió, pero se ve diferente a mi GeoGebra.
raro igual. Pero funciona. Sí. A mí parece como si fueran dos puntos libres, se mueven para cualquier lado, ¿eh? No, F no, y no. S. El Se mío mueve no. en una circunferencia y después el otro se mueve en la recta y después lo visualicé porque puse para ver. No, vale. Bueno, cierre la boca, Milde. No diga nada entonces. Ya hizo trampa. Bien. No, se mueven para todos lados los míos. Son libres, No, son de Géminis. Sí, de verdad. no. Compartí, vas a, A ver ver. pantalla y vamos a ver a ver si así. No, sí. No, sí, se mueve solamente en el círculo, lo habíamos visto primero. A ver, Ahí está. El C es un círculo. más que círculo. El C es un círculo, parece. No, C Circunferencia. no es un círculo, C es un punto. Circunferencia. Claro. Sí, es un punto de la circunferencia. Ah, Bueno, es un es punto un creado punto de en la circunferencia. circunferencia. A ver, lo muevo, miren. Yo estoy moviendo. A para ver. un lado, ¿eh? Uy, bueno, me pasé. Ahí vamos de nuevo. ¿Lo ven o no? Sí, así hace, sí. Estoy haciendo el dedo igual para todos lados. Sí. Bien. El F. Vamos a ver F. Sí, se mueve en la recta. En una En la recta. recta. Es Perdón, un Un segmento. segmento, Segmento. creo profe. que estoy yendo más para allá, ¿eh? Sí, un segmento. Un segmento. Es un segmento. Ah. C está en una circunferencia y F está. A ver, ¿cómo me doy cuenta de esto? Voy a la herramienta de álgebra. Disculpen que no, a la persona que está diciendo se mueve libre, no sé qué problema debe haber, pero deberían, si lo someto bien a prueba de rato, tiene que tener circunferencia y una cosa. ¿Cómo me doy cuenta? Miren, vamos a álgebra. Y acá están todas las construcciones. Solamente dejé, si ustedes miren, ven pintadito acá. ¿A quién dejé pintado solamente? Al El punto punto C, C y F. punto F. Después lo que hice fue ocultar todas las otras construcciones, ¿ven? Sí. ¿Cómo se hace? Tocando acá nomás. Si tocamos el punto A, el punto B, la circunferencia, ¿ven? Ahí aparece. Y después punto D, punto E y segmento F, ahí está. Profe, yo no lo pude abrir, ¿será porque no lo tengo instalado? Y ya puede haber varias opciones. La primera, ¿qué lo está abriendo desde el celular? El celular no me dejó directamente. El celular tenés que bajar, por eso dije, graficadora o... no, perdón, la que abre siempre es geometría. Mirá, te muestro. Yo solamente tengo en el celular GeoGebra y me dejó verlo, ¿eh? Ah, bueno. Yo tengo el de geometría. Es lo mismo. En realidad, cuando vos pones GeoGebra, no sé si hay una actualización de nuevo, ¿viste cómo es esto? En un principio bajabas el GeoGebra solamente y funcionaba todo bien. Después se ve que se le ocurrió dividir en calculadora 3D, graficadora y geometría. Y generalmente el de geometría es el que más me sirve a mí porque estamos trabajando más geometría dinámica. ¿Entendido? Sí. Yo no, solamente tengo el GeoGebra y no puedo bajar más nada. Y recién lo abrí, lo pude... Es como que primero no estaba así más o menos y después se acomodó. Bien. ¿Cómo lo descargo? ¿Por geometría? ¿Sí? Te vas Con a... GeoGebra descargo y me descarga eso, ¿no? A ver, pará. Mira, porque si voy a la Play, Sí. pues acá escribí GeoGebra, ¿no? Ah, el GeoGebra. Claro, vos escribí GeoGebra. Sí. Y acá GeoGebra. aparece la calculadora, pero ven que ahí están GeoGebra, geometría baja. El GeoGebra el graficador, igual verifiquen si después también habría que probar con, otro dice clásico, cosas por el estilo, vayan viendo cuál puede andar. Pero por lo pronto, el que va a andar seguro... Yo tengo en la computadora el clásico y tiene todo. Claro, sí, sí. ¿El clásico qué versión? 5. 5.
Sí. Es decir, en la compu pongan GeoGebra Online y listo. ¿No? Sí, pero el online no te deja usar el 5 y el 6, me Tenés parece. que usar la versión instalada. Sí. O sea, las separadas sí tienen la opción online, pero el que dice clásico 6 y 5 me parece que no tenía. El 5 sé que no tenía. Bueno, eso tienen que jugar un poco. Pásense después el boceto y demás para que ya la próxima funcione adecuadamente. ¿Entendido? Y en la compu lo descargo en GeoGebra, ¿no? No, en la compu se puede usar el GeoGebra Online o se puede usar también, hay una opción en la misma página geogebra.org, podés bajar una Sí, versión. yo uso la online, pero lo que usted mandó recién no lo pude abrir en No la la podés abrir más. Entonces busca la versión que es 5.6. Classic 5.6. Bien. Bueno. Ahí estamos entonces. Bien. Yo lo que les quería mostrar, por ejemplo, esto ya lo dejamos ahí, pues ya me queda, no, me queda poco tiempo, ya se nos corta, así que vamos a dejar hasta ahí nomás la clase. Ya son y media aparte. Bueno, hasta ahí llegamos hoy.